Queremos pedirte ahora que nos des la gracia para estudiar tu palabra y que tus verdades sean reales en nuestras vidas y que podamos recibir de ti todo lo que tienes para nosotros. Queremos ser maestros de justicia y enseñar tus caminos a las naciones, ser de bendición para las familias de la tierra. Queremos ayudar al que no te conoce, que pueda encontrar lugar en la familia de Dios. Y una vez hecho hijo de Dios por tu gracia y favor, ayudarle a crecer y trabajar juntamente con tu Santo Espíritu para presentar perfecto a todo hombre. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos y a hacer lo que tú quieras que hagamos. Te amamos, te adoramos y te damos las gracias por todas tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Estamos estudiando 7 acciones que necesitamos compartir con nuestros hermanos a fin que aprendan a vivir en el reino de Dios. Las vamos a recordar. Número 1, rendirse. Número 2, consagrarse. Número 3, obedecer. Número 4, ofrecerse. Número 5, limpiarse. Número 6, arrepentirse. Y número 7, humillarse. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar, gracias hijo, con el arrepentimiento. Y vamos a hacer un pequeño repaso de algunas verdades principales que consideramos en la clase y enseñanza pasada. El arrepentimiento, metanoeo en griego, significa un cambio de mente para mejorar, aborreciendo el pecado que se cometió en el pasado. O sea que Dios va a hacer una obra tal, ¿verdad?, que no solo cambia una manera de pensar, sino hay un dolor profundo por haberle fallado delante de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, no puede ser producido por el hombre. El hombre no puede decir al final de mis días me voy a arrepentir, porque es Dios quien lo concede. Dios decide a quién le da arrepentimiento. La Biblia dice y enseña cómo el arrepentimiento es prerrogativa de Dios. Y antes de que éste sea derramado, primero viene una tristeza que hace posible que nos podamos arrepentir y luego convertir. En los ejemplos que Dios utiliza en las parábolas del reino, hablando cómo el reino de los cielos es semejante, porque la predicación apostólica era arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. En todas podemos observar que las parábolas nos hablan de crecimiento, nos hablan de ser productivos, nos habla de dejarlo todo, nos habla de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Indispensable entonces el arrepentimiento para poder vivir en el reino de Dios y agradar a nuestro Dios. Vamos a continuar ahora y quisiéramos recordar 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque cuando Dios derrama el arrepentimiento, que es un espíritu, es una unción, vamos a ver, ¿quién se recuerda cómo se llama en Zacarías al espíritu de arrepentimiento?
Ah, si me lo dicen, me van a alegrar. Y si no me lo dicen, no. Ese sí. ¿Cómo se le llama? Al espíritu que hace que el pueblo de Dios llore como haber perdido a su hijo unigénito o primogénito. Bueno, lo dijimos la vez pasada, me imagino, ¿verdad? ¿Nadie se acuerda? Vamos a empezar a hacer planas en la mente. Se llama espíritu de gracia y de oración. ¿Cómo se llama? Espíritu de gracia. Hay que poner, no debo olvidar. El espíritu del arrepentimiento se llama espíritu de gracia y de oración. Una vez bien escrito y repasado nos ayudará. Ese espíritu entonces hace que venga una profunda tristeza. Ese es el espíritu que vino sobre Nínive, que impulsó al rey a arrepentirse y a ayunar, ¿verdad? Ayunar. Hasta los animales pusieron en ayuno. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, leamos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Debes entender la diferencia entre la tristeza del mundo, que es una condenación acusadora. Eso sería bueno escribirlo. La tristeza del mundo es una condenación acusadora. No sirves para nada. Tú mereces esto. Te produce culpa y condenación. La tristeza de Dios no es condenación, tampoco es remordimiento. A ver, cuéntenme, 2 personas que estoy pensando en la Biblia, ¿verdad?, que estaban remordidos y les dolió perder lo que tenían, pero no fue arrepentimiento. ¿Quién? Judas y Esaú. Esaú lloró porque perdió la bendición, no la primogenitura. Él lo que quería es la bendición. Y es tan así que cuando se le da la bendición, que a él no le pareció muy bendición, ¿verdad? Dios le dijo que por su espada iba a vivir, ¿verdad? Y que cuando fuera bendecido, cuando fuera prosperado, su carga se le iba a quitar, ¿verdad? Así que Esaú estaba dolido por lo que perdió. El arrepentimiento es un dolor por ofender a Dios. Es una vergüenza delante de Dios. No es un ¿qué me importa a Dios? Déjame llorar porque me duele, pero porque perdí lo que quería. Es una tristeza por haber ofendido a Dios. ¿Se acuerdan las palabras del rey David? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Lo ofendí, lo lastimé. Entonces, cuando venga la condenación y te señale tus errores, te condene, te haga culpable, te diga que no mereces esto y aquello, ¿ese cuál es? Esa es la tristeza del mundo, que es muerte. ¿Qué trata de hacer la tristeza del mundo? Matarnos. Y eso es separarnos de Dios, separarnos de las personas, separarnos de la comunión. Así que la condenación va a tratar de que tú te alejes de las personas.
Ahora bien, el arrepentimiento de Dios para el pecador produce vida, un nuevo nacimiento. Es guiado, ¿verdad?, a recibir vida. Es guiado a dejar de hacer lo incorrecto. No solo apartarse y llorar por la falta. No, hay un deseo de no querer volver a ofender a Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia de arrepentimiento. Quisiera que consideráramos a varios de ellos, principalmente a Jeremías, a Esdras y a Daniel. Porque, hermano, lo que nos hace ser intercesores, fíjate que esto es bien importante y yo quisiera detenerme un momento para explicar esto, porque nosotros no podemos arrepentirnos. Por lo tanto, vamos a aprender que no podemos volvernos intercesores sin esa unción. O sea, para poder volvernos intercesores es necesario recibir el espíritu de gracia y de oración. No es un asunto de, yo voy a ser un intercesor, ¿verdad? No, yo puedo pedir por los demás y semánticamente hacer una oración de intercesión. Pero lo que me hace ser un intercesor es el espíritu de arrepentimiento que viene sobre nosotros. Jeremías 31:19. Por favor, me avisan. Leamos. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. El arrepentimiento hace que te encuentres avergonzado delante de Dios. ¿Se han fijado unas personas que fallan y no bajan la mirada y tienen una mirada desafiante? Como que tienen dura la cerviz, ¿verdad? Pero el arrepentimiento como que quiebra la cerviz y nos hace humillarnos. Leamos con Esdras. Hermano, en los tiempos de la restauración, un arrepentimiento profundo vino sobre Esdras, porque se dio cuenta del pecado de los líderes que luego fue imitado por el pueblo. Esta es una gran responsabilidad con nosotros los líderes, porque el pueblo va a seguir nuestros pasos. Tal sacerdote, tal es el pueblo. Por favor, capítulo 9 de Esdras, versículos del 1 al 6. Leamos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han apartado o separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová y dije: Dios mío,
confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Logran visualizar la angustia, la vergüenza de Esdras? Este es un espíritu que Dios es el que coloca. Amados, el hombre no puede añadir un codo a su estatura. El hombre no puede hacer solo lo que el Espíritu Santo puede realizar. Pero si hemos de seguir al supremo llamamiento, los sacerdotes lloran entre la entrada y el altar. Deben de recibir arrepentimiento. Debemos pedirle a Dios que nos haga sensible a nuestros pecados y que nos haga sensible a los pecados de los que nos rodean, de tal manera que llegue el día donde sintamos esa convicción profunda de dolor por el pecado que cometemos como nación, como pueblo. Pero es algo que solo Dios puede hacer. Por favor, Hebreos capítulo 13 revela algo que a mí me da esperanza. Versículo 21. Cuando Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, Él sabe que no es en nuestras propias fuerzas que hemos de cumplir con su voluntad y cumplir con los propósitos de Dios en la tierra. Se necesita de su gracia, esa habilidad que capacita para que podamos ser lo que Él quiere que seamos y podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Hebreos 13, 21. Leamos. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios quien debe de hacer la obra en cada uno de nosotros. Yo creo que uno de los problemas que tenemos que enfrentar para conquistar nuestra herencia es la negligencia. Josué ya era muy viejo y les dijo: miren, yo ya soy muy viejo y hay mucha tierra todavía por poseer. Israel no había poseído toda la herencia de Canaán. Y a veces nosotros estamos esperando a Dios en lugar de esperar en Dios con una actitud valiente y de guerra. La vida de oración que hace presión no es una vida donde yo oro una vez y lo guardo en el baúl de los recuerdos, esperando que Dios un día, cuando Él quiera, conteste la oración. Ese tipo de oración no produce resultados en el reino de Dios. Dios quiere que desarrollemos una violencia espiritual. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, y otra versión dice, los violentos lo arrebatan. Yo puedo ver cómo aquellas personas que no son violentas, aquellas personas que no son diligentes, aquellas personas que no persiguen hasta alcanzar ya sea la bendición o al enemigo. ¿Ya se fijaron que tanto ciertos enemigos, casi todos, y ciertas bendiciones, casi todas, hay que perseguirlas hasta alcanzarlas? David tenía una característica.
ese hombre era un perseguidor de sus enemigos, de la presencia y de la bendición de Dios. Muchas personas nunca van a llegar a ser intercesores porque nunca están persiguiendo llegar a serlo. Es necesario orar a Dios y pedirle que nos ayude. Y como David decía, perseguí mis enemigos y los alcancé. Los destruí de tal manera que no se volvieran a levantar. Pero este mismo David decía, una cosa he demandado, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No era alguien que solo pedía. ¿Sabes? Mateo revela cómo presionar para alcanzar algo. Y hay 3 cosas que tú debes hacer si quieres ser un perseguidor de bendiciones. Sí, hay bendiciones que te alcanzan si eres obediente, según Deuteronomio. Hermano, comida y vestido, no necesitas luchar por ellas. ¿Sabían ustedes que hay bendiciones que son añadiduras? La palabra de Dios tiene muchas bendiciones, muchas bendiciones. Por ejemplo, ¿a quién se le promete que Dios abrirá las ventanas de los cielos? Hermano, tú no tienes que orar para que Dios, claro, puedes hacerlo, pero si quieres que las ventanas de los cielos se abran, no es oración lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Diezmar, nada más. ¿Sí? Así que si quieres tener larga vida, ¿verdad? La clave es una buena dieta. No, yo he visto gente vegetariana que hacía ejercicio todos los días que se murió de cáncer de colon. No, claro, no estoy diciendo que no hay que ser sabio para comer, pero la salud está en Dios. Y la promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Me llamó la atención, fíjese, estudiando David y Salomón, que se escribe en los Salmos que los años de vida para los hombres es 70 años y los robustos llegan a 80. Pero Salomón se le recortaron sus años, murió a los 60. En verdad, se recortan los años de vida si no somos fieles a Dios. Entonces hay promesas que tienen bendición, ¿verdad? ¿Qué promete Dios a aquel que busque primeramente el reino de Dios y su justicia? Hermano, si tú buscas el reino, comida y vestido va a ser añadido, ¿sí? No hay que forzarse ni afanarse por comer. No, solo tienes que buscar el reino y su justicia y las bendiciones vienen. Ahora bien, vencer a enemigos y morar en el lugar santísimo, eso es otra historia. Hay cosas que tú tienes que presionar, y yo siento en mi corazón enfatizarte cómo presionar, porque llegar a ser un intercesor del lugar santísimo, hermano, yo puedo orar y decir: Señor, salva a los perdidos sin ningún dolor. El dolor solo lo puede poner el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos queremos que Él haga esa obra en nosotros? Entonces el Señor dice en Mateo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Creo que hay 3 formas personales que nos van a ayudar a presionar. No te canses de pedir. Ahí se nos dice que es un griego presente progresivo. Realmente lo que está diciendo es: pide y sigue pidiendo. Es así. O sea, está el verso, lo que quiere decir es: pide y sigue pidiendo, busca y sigue buscando, llama y sigue llamando. Así que este pedir debe ser una acción continua y permanente y no cesar de golpear hasta destruir a nuestros enemigos en el caso de la batalla.
en el caso de la oración, no cesar de orar hasta que recibamos la bendición. Pero no solo pidas, busca. Tú investiga. Buscad, tú esfuérzate, sé diligente, indaga al respecto, Señor. ¿Y cómo puedo ser un intercesor? ¿Cómo puedo ser un intercesor? Llama y se te abrirá. Eso significa pedir ayuda a otros para que te ayuden a conseguir lo que estás buscando. Creo entonces que si somos negligentes en pedir, buscar y llamar, no vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Así que pidámosle al Todopoderoso poder orar, buscar, llamar, a fin de que lleguemos a ser sacerdotes del orden de Melquisedec, que interceden por el pueblo. Me llamó mucho la atención, como estoy preparando el curso La Era de la Restauración, me llamó mucho la atención, y lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo mostró, y lo que me llamó la atención es que la herencia está íntimamente ligada con la intercesión. Voy a mostrar el verso, voy a repetirlo porque no es una frase que comúnmente se escuche. La herencia está íntimamente relacionada con la intercesión. Y esto el doctor Bailey lo enseña en su libro David y Salomón, y cuando estaba yo leyendo y estudiando, se me hizo claro y pude ver como antes no miraba. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Vamos a leer desde el 10, porque estos son preparaciones para una vida sacerdotal. No se puede ser sacerdote sin el sufrimiento vicario de Cristo. No se puede. Tú no puedes llegar a ser sacerdote sin el sufrimiento vicario. Para ser rey, tú recibes abundancia de gracia y el don de justicia. Pero para ser sacerdote no hay manera, a menos que suframos por los pecados de otros. Voy a repetir eso porque esto es muy importante. Cuando tú no aprendes a perdonar, cuando tú te enojas por las ofensas de los demás, estás perdiendo puntos en tus lecciones de sacerdote. Repitamos eso. Cuando tú no aceptas con mansedumbre las ofensas y las heridas de los demás, te enojas. ¿Y por qué me lo hicieron? ¿Por qué me traicionaron? ¿Qué gente más malvada? ¿Qué persona más malvada? Yo quiero decirte que las heridas son elegidas por Dios. Es Dios quien elige las heridas. Es Dios quien permite que te ofendan, sea esto traición, lo que sea, porque es parte del sufrimiento vicario que necesitamos experimentar. No lo vamos a buscar, pero es irremediable, lo vas a experimentar. Si algo no vas a poder evitar en la vida, es que las demás personas pequen contra ti. Entonces, cuando tú te enojas y te molestas por las ofensas de otro, estás perdiendo el hacer un ejercicio para volverte sacerdote. Y yo creo que lo que estamos compartiendo va a ayudarnos a tener un mejor entendimiento para no molestarnos. Porque yo no me voy a molestar por las clases que tengo que tomar, que me hará llegar a ser lo que Dios quiere que sea, ¿o sí? No, ¿verdad? No. Así que pon cuidado. Leamos por favor desde el versículo 10. Leamos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Por favor, detengámonos ahí. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Quién es el que quiso quebrantarlo? Es Jehová. ¿Y cómo lo quebrantó? No es
siendo molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones y castigado para que nosotros pudiéramos tener paz? Es su voluntad, su voluntad. Las personas que no llegan a entender esto, que no llegan a entender la mansedumbre de Dios, se molestan por las ofensas. Los corderos aprenden a perdonar y a salir adelante. Voy a decirte algo. Si tú todavía te mantienes enojado 30 segundos, por 30 segundos estás renunciando a ser sacerdote. Si tú no puedes controlar el enojo, significa que adentro de ti todavía no has entendido la importancia de soportar las heridas y las ofensas. Te falta entender la visión de Dios. No la has entendido. Porque si la hubieses entendido, ya no te molestarían las heridas de los demás. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, la obedece. Voy a repetir eso. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, la obedece. Aquel que entienda la visión de ser sacerdote no volverá a permanecer enojado, porque inmediatamente sabrá que es hora de perdonar y de ejercitarse en sufrir el agravio. No que no te enojes, sino no permaneces enojado, porque eres carne. Yo pregunto, ¿Jesús se entristeció? Sí. ¿Se afligió? Sí, pero nunca perdió el gozo. Así que van a haber situaciones donde tú vas a enojarte, pero es el resultado de una carne caída. Pero dice la Biblia, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces debemos entender que es Dios quien ha permitido. Simei maldijo a David, varón de Belial, y le decía cosas feas a David. Y le dijo un hijo de Sarbia, ¿por qué maldice este perro a mi señor el rey? Déjame volarle la cabeza. ¿Merecía Simei que le volaran la cabeza? Sí, qué irrespetuoso. Nunca te burles ni aún de tus enemigos, nunca. Nunca te complazcas porque los impíos estén sufriendo por sus pecados, porque Dios puede apartar la ira, dice la Biblia. Pero David había entendido quién estaba detrás de todo: el diablo. ¿Así es? No era el diablo. Déjalo. Jehová le ha dicho que maldiga a David. Claro, hay que entender, ¿verdad? David es un dulce cantor, un poeta. Él no está diciendo que Dios le dijo, anda maldecía a David. No. Esa es una expresión para decir que Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, David lo acepta. Si mi hijo me persigue, cuanto más un hijo de Benjamín, déjalo. Quizá Dios, a causa de sus maldiciones, me dé bendiciones. Él sabía que Dios es quien convierte la maldición en bendición. Entonces, amado, Dios quiere volvernos sacerdotes. Estoy trabajando en el material, en el libro que va a ser entregado con la ayuda de Dios a los pastores militares en diciembre, que se llama Peniel. Y estoy trabajando ya en el primer capítulo, que tiene que ver con arrepentimiento y nuevo nacimiento. Y yo creo que Dios, con el espíritu de arrepentimiento, va a desarrollar nuestro ministerio de sacerdotes. Pero es importante que nos quede bien claro, nuevamente, es Dios quien decide quién te ofenda. Él es quien lo permite. ¿Te molestas que te ofenden? Te estás molestando contra Dios.
Ahora bien, no puedes evitar que te ofendan. Yo no estoy diciendo que te agrade que te ofendan, pero si te tocó, te cayó la pedrada, el único camino que puedes hacer, primero sóbate, ¿verdad? Es válido. Sóbate y luego perdona, porque es Dios quien eligió eso. ¿Sí? Ayer estaba separado de Dios, por Dios, y me estoy yendo cada 15 días allá a Huachapán. Me aparto para ir a estudiar, pero más que todo escribir. Y en el cuarto donde yo estaba tomando posición espiritual. Y fue un tiempo muy lindo. Pero después de hacer cierta oración y gratitud, cuando llega a mi cama, un animal se había hecho pipí en mi cama. No sé cómo entró. No sé qué pasó. El techo está cerrado. ¿Quién fue? Yo no sé quién fue, pero sí estoy seguro que Dios lo permitió. Así que es Dios quien permite todas las cosas. Yo les he contado, hermanos, el club donde juego es grande. Y al único que le cayó en ese momento esa desperdicio de paloma fue a mí. Y yo pensé, yo les he dicho, ¿cómo algo tan chiquito puede hacer tanto? ¿Verdad? Me hubiera encantado darle intestinomicina, aunque sea tragado a esa paloma. ¿Quién lo permitió? ¿Estás comprendiendo que no puedes enojarte y molestarte? Claro, si te enojas puede ser natural, pero en ese momento ya no vas a continuar más en el proceso pensando, hablando. No, sino es, Señor, yo perdono, ayúdame, tú me estás preparando. Ok, ahora leamos otra vez Isaías, que ya no lo terminamos. Mira, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora mira el verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los despojos son el resultado de la conquista de la herencia. Con los grandes repartirá despojos. ¿Por qué? Porque derramó su vida. ¿Cómo? Perdonando nuestras ofensas, nuestras heridas, nuestros maltratos. Así que aprende a perdonar y a sufrir los agravios, orando por los que te ofenden. Dice que oró por ¿quiénes? Por los transgresores. Y realmente Dios le escuchó, porque cuando él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hay muchos judíos que creyeron en él después, ¿verdad? Incluido el apóstol Pablo. Así que la herencia está íntimamente ligada con la intercesión. Por favor, pide, busca y halla el arrepentimiento. Esfuérzate
Pide a Dios la gracia para soportar las ofensas, porque nos estamos preparando para ser sacerdotes del lugar santísimo y orar por los transgresores, no maldecirlos, ¿verdad? Vamos ahora a Daniel. Miremos el arrepentimiento en Daniel. Por favor, Daniel capítulo 9, versículos 16 al 19. Si podemos leer de 2 versos en 2 versos, sería de bendición, por favor, para ir un poco más rápido. 16 hasta el 19. ¿Me avisan? Leamos, por favor. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Logran ver el dolor de Daniel? Perdónanos. Quiero reconocer y confesar que muchas cosas de las que estoy viendo acá son nuevas para mí. Dios me está abriendo los ojos en cuanto a arrepentimiento y en cuanto a esta unción sacerdotal. Y como estoy escuchando, ¿verdad?, las clases que el reverendo Ricardo Kummerfeld da acerca de la era y la restauración, estoy leyendo el libro del Dr. Bailey, oyéndolo en realidad, estudiándolo, subrayándolo. Hay muchas cosas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención. Yo había leído y escuchado Esdras y Nehemías varias veces, pero al volver a hacerlo una y otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, quizás muchas más, como que Dios empezó a abrirme los sentidos y empecé a ver cosas que antes no miraba. Y quiero compartirle 2 cosas de la intercesión de Daniel que antes yo no había visto. Gracias. La primera que quisiera compartir es que la intercesión que hace Daniel le recuerda a Dios el amor de sus padres. Una de las cosas que es bien importante, que en la intercesión, claro, en este verso está hablando de los pecados de los padres antecesores, pero hay un padre mucho más antes que los padres que pecaron, que por amor a ellos Dios puede escuchar. En esta oración le dice: pecaron nuestros padres, refiriéndose a los reyes, ¿verdad? Pero antes de los reyes hubo alguien a quien Dios amó mucho. A ver, ¿a quién Dios amó mucho y a causa de su amor no destruyó a toda Israel, sino que le entregó 2 tribus? Por los pecados de Salomón el reino fue dividido, pero por amor a David
se quedaron 2 tribus. ¿Por amor a quién se profetizó que no iba a faltar rey para Judá? A David. Así que en las misericordias de Dios, uno de los principios de intercesión es que Dios, por amor a alguien en particular, sea a David, sea a Abraham, Dios no ejecuta un juicio para destruir por causa del pecado que cometieron los otros padres, los otros descendientes. Cuando yo estaba viendo eso y miro la oración de Daniel, te das cuenta cómo en el versículo 18 el Señor, Daniel, usado por el Señor, le dice: no confiamos en nuestras justicias. No es por nosotros, sino ¿por qué? Por tus muchas misericordias. Y en el verso 19 añade: Señor, no te tardes, hazlo por amor a quién. ¿Por amor a quién? A ti mismo. Entonces, puedo ver que la intercesión, hay 2 cosas específicas. Una es por amor a alguien a quien amó profundamente, y otro por amor a Él mismo, porque Él es un Dios bueno, que cumple promesas, que restaura, que salva. Cuando yo estaba meditando acerca de esto, hermanos, ¿y a quién tenemos nosotros como gentiles que Dios ame para moverse por amor a Él? Al Señor Jesús. Dice la Biblia que si nosotros somos de Cristo, simiente de Abraham somos, y conforme a la promesa, los herederos. Entonces nuestra intercesión no está basada en nuestras justicias, sino en el amor de Dios hacia alguien. Ahora entendamos, Padre, por amor a tu Hijo, ten misericordia. Le has puesto a esta nación el nombre del Salvador por tus muchas misericordias, no por nuestras justicias. Creo entonces que Dios nos va a llevar como intercesores a apelar por el amor a David, por el amor a Abraham, pero más que todo y sobre todos ellos, por el amor a su Hijo. Si Dios no destruyó, hermanos, a Israel, ¿por qué Dios no destruyó a Israel? Por amor a Abraham, por amor a David, hombres de Dios que caminaron en fidelidad. Y Dios, a causa de su amor, hizo promesas maravillosas. Entonces sí, yo sé, ¿verdad?, que a causa de los pecados de los antepasados, aquí le llama padres, vino juicio, sí, pero también hubo padres que caminaron en obediencia, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que finalmente buscaron al Señor. Así que cuando intercedamos, clamemos por amor de ti mismo, por amor a tu Hijo. Ten misericordia, revélate. Si consideramos, me ha turbado ver cómo es la carne y verme y vernos a través del cautiverio. Imagínense, me dolió mucho pensar, porque hubieron 3 retornos, uno al mando de Zorobabel, otro al mando de Esdras y otro al mando de Nehemías. 3 principales, aunque después hubo un cuarto con Malaquías.
cuando Esdras, porque Zorobabel fue con 50,000 judíos, pero cuando Esdras habla de regresar, ya la mayoría había muerto. Y eran jóvenes que habían nacido, hermanos, bajo el cautiverio, que no querían ir a la tierra de Jerusalén porque ni siquiera la conocían. Gente que está acostumbrada toda su vida a vivir en cautiverio. No es por nosotros, por nuestros actos de justicia, es por sus muchas misericordias. Creo entonces que como intercesor no solo debemos de recibir el espíritu de intercesión y de arrepentimiento, sino saber cómo orar. ¿Por qué le vamos a Dios pedir perdón por nuestra nación? Por amor de Él y por amor a su Hijo. Que Dios nos ayude a clamar, ¿verdad? Porque Él es un Dios que quiere revelar sus misericordias. Me impacta cuando dice: oh Efraín, ¿y cómo abandonarte si soy Dios y no soy hombre? Y Dios, a pesar de tanta maldad, Él tiene misericordia por amor a los padres y por amor a Él mismo. Quiera Dios entonces prepararnos, ¿verdad?, para saber cómo clamar y cómo interceder. Continuemos con el arrepentimiento y vamos ahora, por favor, el arrepentimiento de obras muertas. Hebreos capítulo 6, verso 1. El arrepentimiento es una unción que se necesita tanto para pecadores como para creyentes, porque necesitamos tanto para nacer de nuevo como para ir hacia la perfección. Quisiera recalcar que es muy importante entender que el arrepentimiento es esencial e importante e indispensable para ir a la conquista del santo monte de Sión. Hebreos capítulo 6, en el versículo 1, claramente dice el apóstol: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y cita la primera, que es arrepentimiento de las muertas, pero él dice: vamos adelante a la perfección. O sea que el objetivo de los cimientos, ¿cuál es? Prepararnos para proseguir a la perfección. Eso es el santo monte de Sión. Una persona entonces que no se arrepienta no va a poder progresar en su caminata. En el verso 3, después de hablar de las doctrinas fundamentales y elementales, dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es nuestro Dios quien permite el arrepentimiento. Así que regreso al verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y sigue con las demás doctrinas. El arrepentimiento de obras muertas es el inicio de la caminata cristiana. Por eso es necesario enseñar al pecador que hay que dejar toda obra de maldad. Toda obra de maldad. Es necesario cambiar de dirección. Por favor, anoten Gálatas 5, 19 al 21. Todas las obras de la carne, donde claramente se establece que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Leámoslo, por favor, porque vale la pena tenerlo en mente. Gálatas 5, 19 al 21. Y quiero hacerles una pregunta. Después de leerlo, quisiera preguntar cuál es la diferencia
entre realizar obras carnales y todavía tener estas cosas en nuestra carne? Voy a repetirlo. ¿Cuál es la diferencia entre practicar las obras carnales y tener todas estas cosas en nuestra carne? Verso 19, leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está garantizado irse al infierno al practicar las obras de la carne. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre practicar las obras de la carne y que estas cosas estén en nuestra carne o en nuestro corazón? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Por favor, levanten la mano y le piden el micrófono a Mikey. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Y cuál es la diferencia? Yo creo que no es lo mismo, porque todos tenemos la naturaleza caída de Adán, y en esa naturaleza de Adán tenemos todos esos pecados, pero practicarlos, efectuarlos, o sea, pueden estar allí dentro de nosotros, pueden estar incluso dormidos, y cuando viene la tentación los dejamos, pero no practicando, puede que lo tengamos en nuestro corazón, pero ya practicarlo, las acciones. Gracias. ¿Cuál es la diferencia? Como dijo nuestra hermana, las obras de la carne son acciones. Tener o practicar acciones que están en cualquiera de estas 17 aspectos nos garantiza el infierno. Pero nuestra carne tiene estas cosas, pero a manera de pensamientos, a manera de intenciones. Cuando estos aparezcan, así es, debemos cortarlos, debemos llevarlo cautivo. Esa es la diferencia. Una cosa es estarlo practicando y otra cosa es que de vez en cuando emerjan. Pero hay que decirles no. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Amén. Así que es necesario apartarnos de obras carnales. Por favor, 1 Corintios 6, del 9 al 10. No heredan el reino de Dios, tampoco los fornicarios, adúlteros, idólatras, afeminados, los que se echan con varones, los avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todos relacionados con acciones. Por favor, anota Apocalipsis 21:8. Leamos esta lista también, por favor, para que mires quiénes son los que tienen garantizado el lago de fuego. Leamos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy en día, lo mencionábamos en la mañana, está el pensamiento, no, si Cristo murió por ti, no te preocupes, Él ya pagó por tus pecados. Y le hacen creer a las personas que la gracia es parecida a la tolerancia, como que sí es tolerancia, y que no importa ya
su estilo de vida, Jesús ya pagó. Él sabe que somos carne. Yo creo que Pablo también escuchó de alguna manera este tipo de mensaje y él por eso escribió en Efesios capítulo 5 del 5 al 6 que tuviéramos cuidado. Mira lo que dice aquí, por favor. Vamos a leer un par de versos más y terminamos. ¿Me ayudas, hijo? Para dejar para la próxima semana, como Dios es quien decide a quién otorgar arrepentimiento. Efesios capítulo 5 del 5 al 6. Leamos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 22:15, por favor, y nos falta una cita más. Leamos. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, detengan ahí. ¿Por qué habla de perros? ¿Está hablando de los perros? No. Aquellas personas que se desenfrenan sexualmente, y hasta incluido ahí el homosexualismo, se les compara como a perros. Es una abominación, es una depravación, es un estilo de vida libertinaje. Así que todo desenfreno sexual se compara como a perros. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, los apóstoles claramente enseñaron, miren, no se engañen, dejen de cometer los pecados. No hay salvación para que practica la maldad. Y terminamos esta lectura con 1 de Juan 3 del 7 al 10 para clamar por arrepentimiento, porque no van a poder dejar las obras de maldad si Dios no derrama el arrepentimiento, y nuestra parte será estar orando por ellos para que Dios haga ese milagro. 1 de Juan 3 del 7 al 10. Leamos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Necesitamos entonces que muchas personas que han oído el Evangelio se arrepientan. Han creído a Jesús, pero no dejan el adulterio. Han creído a Jesús y no dejan la borrachera. Han creído en Jesús y no dejan los pleitos, los celos. No dejan las amarguras. ¿Qué les hace falta? El arrepentimiento. Y es por eso que muchos no han nacido de nuevo, porque solo creen, pero no hay regeneración, no hay transformación, porque no dejan de cometer lo malo, por cuanto no han recibido el arrepentimiento de obras muertas. Cuando una persona recibe el arrepentimiento en esa área, hay un cambio de dirección y no lo vuelve a cometer. Sí, David pecó, pero nunca más lo volvió a cometer. Lo reconoció y se apartó. Que Dios tenga misericordia. Estudiemos, hermanos, estas cosas. Preparémonos. No desperdicies tu tiempo.
No desperdicies su tiempo. Yo les admiro que estén luchando. ¿Saben que uno de los motivos por los cuales las personas se fueron a cautiverio fue porque no guardaron el día de reposo? ¿Cuántas personas no guardan el día de reposo? Hoy no es el sábado. La iglesia cristiana tomó el domingo en lugar del sábado para guardarlo. En el Nuevo Testamento no está escrito qué día debe de ser. Pero lo sí es cierto es que el pueblo cristiano hoy en día no guardan el día de reposo. Y esa fue una de las razones por las cuales se fueron a cautiverio. Tampoco diezmaban. Tampoco dejaban descansar. Fíjense cómo afectó el día de reposo. Ellos no se lo dedicaron al Señor y la tierra tenía que descansar cada 7 años. Y tampoco le hicieron descansar. Así que Dios los mandó a cautiverio. Y ahí tuvieron que pagar lo que no habían pagado. Dios nos ha abierto los ojos y necesitamos prepararnos. Qué bueno que se tomen el tiempo. Sí, podrían estar jugando, durmiendo, pero es un reposo para Jehová, no para nosotros. Es difícil, pero no todos van a decidir ser maestros de justicia. Yo creo que ustedes van a ser maestros de justicia y vale la pena, vale la pena. No desperdiciemos el tiempo. Estudiemos, clamemos, oremos, y para estar satisfecho, primero hay que pasar por la aflicción. Eso es Isaías 53. Y verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Así que prepararse trae aflicción. Dedicar horas y horas y horas y horas para definir, para explicar, para exponer, para presentar. Hay que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hay que trazar bien la palabra de verdad. Y eso significa muchas horas. Hay que apartarse, hay que separarse. Pero vale la pena. Vale la pena. Queremos ser maestros de justicia. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por estarnos enseñando estas verdades del arrepentimiento. Ayúdanos a ser maestros efectivos, ministros del nuevo pacto, que puedan trazar bien la palabra de verdad y que no tienen nada de qué avergonzarse, de tal manera que el maligno no tenga nada malo que decir de nosotros. Prepáranos, Señor, para llevar por el camino de la santidad a tu iglesia, que más y más se aparta en concupiscencia y en vanidades de este mundo. Y pareciera que no tienen tiempo para las cosas espirituales, pero sí para los placeres y los deleites terrenales. Ayúdanos, Señor. Levántanos como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel, como estos hombres de Dios que fueron anillo en la mano del rey y fueron tu gozo y placer eternos. Ayúdanos, Señor, por amor a ti mismo, por amor a tu Hijo. Ten misericordia y derrama tu favor sobre nosotros. Haznos sacerdotes para que clamemos por la restauración de Israel y de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, ese espíritu de gracia y de oración, para que podamos tener el dolor y el amor necesario para clamar de día y de noche. Pon el querer como el hacer, para hacer tu voluntad y ser lo que tú quieres que seamos y realizar todo lo que tú quieras que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Escuchemos la bendición de nuestro Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro